Buenas tardes, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión para este día, para nuestro caminar en la fe en este tiempo pascual. En estas semanas de Pascua, la primera lectura que solemos leer en la Eucaristía está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí pues se describe el caminar de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas y cómo se iba consolidando la fe entre los discípulos y en su predicación pues ya poco a poco se iba expandiendo a más pueblos, a más personas, a más ciudades. Hay un evento muy particular en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, del cual habla hoy la primera lectura, y es precisamente acerca de la comunidad de Antioquía. Esta comunidad estaba al norte, un poco lejos de Jerusalén, lejos de donde había comenzado todo el movimiento de los discípulos, de su predicación, después de la muerte de Jesús. En esta ciudad se consolida una comunidad cristiana fuerte, muy entusiasta en la fe, e incluso despierta ciertas sospechas de los hermanos de Jerusalén. Pero fíjense las características que tenía y probablemente íbamos a sacar algunas cosas que nos sirven para nuestra reflexión. En el capítulo 12, versículo 24 en adelante dice: la palabra del Señor progresaba y se extendía continuamente. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber llenado su misión, llevando en su compañía a Juan, el que tiene el sobrenombre de Marcos. En la comunidad de Antioquía había ciertos profetas y maestros, los cuales eran Bernabé y Simón, a quien le decían el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se crió junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Una vez que estaban ellos sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para dedicarlos a un trabajo para el cual los escogí. Enseguida los despacharon después de ayunar y orar y de imponerles las manos. Este episodio marca un momento muy importante en los inicios del cristianismo, cuando esta comunidad fortalecida y entusiasta, por supuesto, en la fe, quieren compartir con otras naciones esa fe que han recibido en Jesús. Y para esto, en un ambiente de oración, de preparación comunitaria, escogen a dos, a Bernabé y a Saulo. El aspecto que quiero yo resaltar más de estos apóstoles es su apertura, su visión hacia todos los pueblos. Mientras los discípulos más cercanos a Jesús, como Pedro, como Santiago, como Juan, ellos se enfocaban más en la comunidad judía, sus hermanos, las comunidades cristianas que habían nacido inmediatamente ahí en el pueblo judío. Esta comunidad de Antioquía, estos hermanos, empezaron a ver que era necesario llevar el mensaje a otros pueblos, con otra visión, con otra experiencia. Y eso causó pues gran entusiasmo y una gran acogida también entre todas las naciones. Las características de esta comunidad podemos entenderlo un poco por estos líderes. Por ejemplo, nos dice quiénes eran. Bernabé era de Chipre, y Simón, a quien le decían el Negro, dice, probablemente era del norte o de los pueblos africanos. Lucio era de Cirene. Manahén, que se crió con el tetrarca Herodes, y Saulo, que era de Tarso. Entonces había una variedad de culturas, de lenguas, de tradiciones en esa comunidad, que lejos de cerrarse en sí misma, les abre la mentalidad para ir a otros pueblos, para entender otras culturas, para anunciar el mensaje a donde tal vez otros no habían pensado que podría llegar. Viendo nuestra propia reflexión, nuestra forma de pensar la fe y de vivirla, a menudo podemos pensarla hacia adentro, encerrada, decir esto es mío, nada más aquí puedo yo hablar de Jesús, no más allá.
pero teniendo una experiencia un poco más abierta, teniendo contacto con otras culturas, con otras lenguas, con otras personas, con otras tradiciones, pues nuestra mente también se abre. Y tal vez sea la experiencia de muchos que hemos llegado a este país, que venimos con nuestra cultura, venimos con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres y convivimos con otras personas diferentes en muchos aspectos a nosotros y muy similares también. Esto es algo que hay que aprovechar para entender al otro, para entender que, que no tiene la misma experiencia de nosotros, pero no significa que sea algo malo, no significa que no debamos conocer, que no debamos convivir. Nos invita a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón. Y si la fe en Jesucristo nos une, si la fe en Jesús, la fe que tenemos en Jesús nos hace hermanos, pues es algo que debemos aprovechar para bien. Ojalá que nuestra comunidad es constituida así como está, venimos de distintos países, tenemos diferentes tradiciones, culturas, costumbres, las sepamos aprovechar para que este mensaje no se encierre, no se quede en algo pequeño, sino que se abra para llegar a muchos. No es fácil, no es fácil. A veces cuando no entendemos algo, lo rechazamos, lo juzgamos o nos cerramos, pero hoy les invitaría un poco a abrirnos, a conocer, por supuesto, a partir de nosotros, conocer nuestra propia fe, conocer nuestra propia identidad, valorar mucho, reconocer también nuestras limitaciones y así abrirnos a lo que las otras culturas, los otros pueblos pueden darnos. Y finalmente, pues nos conformamos en una comunidad, en una familia, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo. Pues que ese sea hoy el espíritu que nos acompañe en nuestro caminar, no solo en esta jornada, digo, durante esta Pascua, que tengamos ese espíritu de los primeros cristianos que no se encerraban, sino que salían al encuentro de los demás, a los que eran diferentes a ellos y encontraron pues muchas cosas en común y ahí fue donde la fe arraigó, donde la fe prosperó. Quiero terminar esta reflexión compartiendo con ustedes esta oración que es el Salmo 66, algunos versículos, que esto nos sirva para disponernos a esa apertura hacia los demás, a entender, a aprender de los otros y a fortalecer nuestra fe con esta experiencia. Salmo 66. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Así sea. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Amén. Pasen una feliz tarde.